Este video está en las redes, pueden entrar en YouTube, en la página de Bytes. Y cada familia debe analizarlo y verlo en familia, con los hijos. Yo lo vi con mi hijo, para que ellos también puedan reconocer que lo que estamos haciendo no son caprichos personales, sino el plan de Dios para ellos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3, porque la Biblia es clara. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta iglesia de Tesalónica, a la que Pablo le escribió este texto, era una iglesia muy amada por Pablo. De hecho, Pablo se define a sí mismo para con ella un amor como una nodriza que cuida con cuidado a sus propios hijos. Es decir, Pablo se veía como una mamá de ellos. Y les está escribiendo esta carta, primero dando gracias a Dios por las evidencias del contenido de su vida espiritual. Y primero, él les dice gracias. Él les da las gracias, porque él está haciendo un llamado a que ellos cultiven una fe activa y vibrante. Lo está llamando a que tengan un amor dedicado y desinteresado, y a que puedan tener y fomentar y cultivar una esperanza que sea inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Pero que nosotros ahora podamos traer eso y sembrarlo en nuestros hijos. Pero la primera cosa que él hacía era dar gracias. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Antes de seguir hablando de lo que yo llamo el currículum del discipulado o el contenido de lo que enseñamos, a dónde queremos llegar, Pablo da gracias. Y yo quiero hacer una reflexión. Yo sé que hay un dicho cómico que dice que si tú cuando tu niño es pequeño te lo quieres comer, cómetelo. Porque después que crece ya no te lo vas a poder comer. Es difícil criar. Pero ¿cuándo tenemos la costumbre de dar gracias por los hijos que Dios nos dio? Aún por los hijos, problema. Todos los hijos, hay hijos verdaderamente que son un alivio para el corazón, ¿verdad que sí? Son como un bálsamo para el alma. Pero hay hijos que son como el mentol, no sé, o como llamarle, que le arden a uno. Son más difíciles. Estamos dando gracias también por esos. ¿Saben por qué? Y esto lo digo fuera de récord aquí porque muchas veces lo que nosotros no estamos tomando en cuenta es que desde la perspectiva de Dios, nosotros no solamente estamos criando a nuestros hijos, sino que ellos también nos están criando a nosotros. Es un trabajo de doble vía. Mientras nosotros nos esforzamos en criar a nuestros hijos, ellos también son un medio de santificación para nosotros. Crecemos, somos mejores creyentes por medio de la labor de padres, más pacientes, más perdonadores, más humildes, más mansos, más santos. ¿Sí o no? Por eso debemos dar gracias aún por los difíciles que nos hacen ser más santos y más pacientes y mejores. Amén. Así que Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses. ¿Y qué es lo primero que él da gracias? En primer lugar, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, ¿qué dice? Su obra de fe. La segunda cláusula de este texto nos muestra y nos introduce a una frase: la obra de su fe. Es algo que está continuamente delante de Dios. Dice, doy gracias. ¿Por qué? Porque tengo presente sin cesar delante de Dios la obra de vuestra fe. Y esto es algo importante para Pablo, esencial en el contenido de la vida espiritual de los tesalonicenses. Y esto no solamente implica acciones externas, sino una disposición interna del corazón
de los tesalonicenses, porque es la obra de algo que hay adentro, y es la fe. Padres cristianos, somos llamados a cultivar en nuestros hijos una fe que sea viva y activa, modelando nosotros una relación con Dios. En segundo lugar, Pablo muestra su trabajo de amor. Esta tercera cláusula del texto resalta la esencia del amor en la comunidad, en la familia. Y él le llama, miren cómo le llama, el trabajo de amor. Muy interesante. Esto va más allá de gestos externos de cariño y de te quiero mucho, Dios te bendiga, a acciones que demuestran ese amor. Esfuerzos persistentes, dedicados. ¿Cuál es la calidad del amor que le estamos ofreciendo a nuestros hijos? ¿Y cuál es la calidad del amor que estamos cultivando en la vida de nuestros hijos hacia Dios? ¿Es un amor de palabra solamente, como el de 1 Corintios 3 al principio, que dice que si no tengo amor, o es un amor que se muestra a través del trabajo? Y en cuarto lugar, habla de la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta última cláusula, ¿qué enfatiza? Enfatiza la esperanza que tenemos en el futuro, en Cristo. No es una esperanza vacía y superficial de decir, algún día todo va a ser mejor. No, es una esperanza en una persona. Está centrada en la persona de Cristo, arraigada en su venida, en el día que Él venga a llevarnos con Él y a vivir con Él para siempre. ¿Es eso parte de la fe y de la vida cristiana cotidiana en nuestros hogares? Esta oración de Pablo por los creyentes de Tesalónica nos muestra un modelo de cuál debe ser el contenido de lo que le enseñamos a nuestros hijos como padres. Mientras somos agradecidos a Dios por la providencia de los hijos que nos dio, también colaboramos con Dios en la formación espiritual de ellos, siendo conscientes del contenido que debemos enseñarles. Entonces, yendo ahora a lo práctico, y esta sesión la vamos a tratar de hacer más rápida. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? ¿Ok? ¿Cómo yo puedo rellenar mi currículum de discipulado familiar con estas tres cosas? Fe, esperanza y amor. Esas tres cosas deben ser nuestro objetivo en la enseñanza todos los días a nuestros hijos. Esa es la evidencia del cristianismo. Fe, amor y esperanza. Una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza firme en el Señor. Todo lo que podamos sembrar en nuestros hijos debe estar resumido en una de estas tres cosas. Y debemos desglosarlas, claro está, y vamos a tratar de hacerlo. ¿Cómo lograr sembrar más fe en nuestros hijos? ¿Cómo lograr inculcar mayor amor en nuestros hijos? ¿Y cómo lograr mantener y cultivar una esperanza más firme en nuestros hijos? Ese video que vimos al principio se resume en esas tres cosas. ¿Por qué estos adolescentes permanecieron en la iglesia? Bueno, porque se les sembró fe, amor y esperanza. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, lo que yo llamo el currículum de discipulado. Si hablamos de enseñanza, discipulado es enseñanza, eso lo sabemos, ¿verdad? Y todo maestro, ¿cuántos de los que están aquí son maestros? ¿Hay alguien aquí que es maestro de escuela? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una planificación, ¿verdad que sí? Con un currículum. Porque uno no se para en un aula con todos los niños allí a ver qué uno va a decir en ese momento. Uno se planifica. Entonces nosotros como padres que tratamos de inculcar el discipulado debemos de planificarnos y saber hacia dónde estamos apuntando. Así que yo les voy a hacer una propuesta de currículum de la cual ustedes pueden enriquecer. La primera, la fe, el amor y esperanza, esas tres cosas. Vamos con la primera, amor. Fe, cultivando una vida de fe verdadera. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La primera cosa que está en el contenido de una fe verdadera es la confianza en Dios. Es decir, el objetivo primero, y eso está en orden de prioridades, es poder tener, se ve ahí, confianza en Dios. Que nuestros hijos sepan que existe tal cosa como confiar en Dios, aunque Dios sea invisible. Cuando están pequeños es difícil, porque te dicen, yo no veo a Dios, es invisible. Pero ellos deben ver esto a través de nuestra oración, de nuestras palabras. ¿Confías en Dios? Salomón decía, confía en Dios con todo tu corazón, reconociendo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Para poder confiar en Dios, primero tenemos que entender que Él es soberano y que Él está en el control de todas las cosas. Es decir, ellos tienen que aprender que a Dios no se le escapa nada de su control. ¿Qué paz debe proporcionar en el corazón de nuestros hijos el saber que quien está en control no es ni papá ni mamá, sino Dios por encima de ellos? Aceptar que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que ese plan no excluye el dolor y el sufrimiento, pero que siempre incluye una victoria final en medio de ese sufrimiento y dolor. Confiar en Dios porque Él es soberano y confiar en su plan a pesar de las circunstancias. Esa es la primera materia que tienen que pasar nuestros hijos en el discipulado. Un ejemplo, quizá su familia está pasando dificultades financieras. ¿Cómo confías en Dios en ese momento? ¿Cómo oras? La segunda manera en que podemos cultivar una fe verdadera, ya lo mencionó el video, y es a través del estudio de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, completo, equipado para toda buena obra. Es la Biblia el currículo del discipulado. Para que su fe sea verdadera, tenemos que enseñarle a ellos la Biblia. Hay que tener tiempo regular para enseñar la Biblia con nuestros hijos. Hay que explorar diferentes métodos y maneras de estudiarla, pero siempre hacerlo. Amén. Número 3, la oración. No hay fe, no hay vida cristiana, no hay nada que florezca sin orar, amados hermanos. Nosotros debemos orar por nuestros hijos. A veces los mayores problemas que estamos experimentando, los experimentamos porque no se le hemos pedido a Dios fervientemente que nos ayude. Esa es la verdad. ¿Qué dice Santiago? Ustedes piden y reciben. O no piden, pidan y recibirán. Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude fervientemente. Estamos enseñando a nuestros hijos cómo orar. No solamente un rezo superficial. Ustedes han oído los niños, ¿verdad? Señor, esa protesta que nos has dado, de los alimentos, en el nombre de Jesús. Amén, adiós. ¿Cómo hablar con Dios y que ellos nos oigan? Número 4, que lo tenía aquí y ya está en el video, escuchar música cristiana. Amados, la música es una de las herramientas más poderosas para el corazón de un ser humano. Eso lo han descubierto todos los manipuladores de las civilizaciones, desde Carlos Marx, los comunistas, todo el mundo, hasta el mundo, el Satanás, el diablo, saben que si te ponen el mensaje con música, la gente se lo traga más fácil. Hagan un ejercicio, que yo lo hice en la escuela. Un grupo de jóvenes estaba escuchando una canción, ni voy a promocionar a la artista, ni la canción, pero esa es una de esas canciones que parece que la escribieron en una letrina. ¿Ok? Y ellos la oyen. Bueno, mira lo que hicimos, lo sentamos y yo dije, ese grupo no sabía lo que yo iba a hacer. Yo cogí el iPad, busqué la letra de la canción, le pedí al Señor que me limpiara de mi corazón antes de, y empecé a leérsela, sin música. Ellos querían salir corriendo, meterse abajo de la alfombra. Se querían lavar la cara y la boca. Es decir, les dio tanta vergüenza escucharme a mí diciendo las palabras que ellos oyen 1.000.000 de veces. ¿Y por qué ellos la pueden oír? Por la música. La melodía hace que se les disfrace, la reciban.
Pero eso mismo pasa con la música cristiana. Amados, pongamos música cristiana en nuestro carro, en nuestra casa, continuamente. Y no importa la música que a ellos les guste, pero si tiene letra cristiana, es buena. Quite toda barrera innecesaria para el evangelio y solamente deje lo que sea necesario. Que si ellos van a escuchar una música con una letra buena, que edifique, que sea cristiana, que la escuchen, póngala, no importa. Eso es muy importante. Bueno, lo dejo ahí. Número 5, el testimonio personal. Dice 1 de Pedro 3:15, si no, santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, que nuestros hijos se vayan preparando para ellos también testificar de Cristo. Cuando nuestros hijos empiezan a hablarle a otros de Cristo, hay algo adentro que ocurre. Tenemos que ayudarlos a eso. Vamos a capacitarlos a compartir su fe. En los grupos de jóvenes pueden ayudar con eso también. Pero también vivir de manera coherente con lo que creemos. Así que Dios nos llama a sembrar en nuestros hijos fe. ¿Y cómo lo hacemos? Sembrando la confianza en Dios en ellos, el estudio de la Biblia, oración personal, las alabanzas, la devoción. La música cristiana es un equivalente a una devoción personal en el corazón. Porque uno oye, como dijo Agustín, lo que es la verdad en el corazón para nosotros. Eso es lo que uno disfruta en la música. Y por último, ayudarlos a testificar de su fe a otros. Estos elementos son sugerencias que pueden ir dentro de tu esquema de discipulado para fomentar la fe. Número 2. Lo segundo, demostrando un amor transformador. Es decir, ¿cómo yo puedo cultivar en el corazón de mis hijos el amor? A veces es difícil. Los seres humanos no es verdad que nacen por default amorosos. No. La gente nace por default con amor propio. Por eso a veces me llama la atención en la psicología moderna, donde la solución para todo es supuestamente la autoestima. Cuando en realidad, si tú vas y profundizas, yo pienso que el problema de todo es el exceso de autoestima. Pero es otro tema para otra conferencia. Debemos sembrar el amor. Sembrar el amor. ¿Cómo? Primero, mostrando nosotros mismos amor incondicional. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros así como los he amado. Yo sé que ninguno de ustedes hace esto, pero he oído casos de papás que cuando su hijo hace algo malo le dicen, ya mamá no te quiere. ¿Cómo? ¿Qué mensaje le estamos dando a un hijo que le decimos que ya tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere porque cometiste un error? Si el amor de Dios es incondicional, su amor a sus hijos, ellos deben saber que el amor de ustedes para ellos no está en juego. Eso no implica corrección, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero el amor, el abrazo, la aceptación no está en juego. Ellos deben de verlo de parte de nosotros. Amar a pesar de los errores y las fallas. Demostrar amor incondicional incluso en momentos de desafío. Ofrecer perdón, perdonar, promover aceptación, respeto, aprecio mutuo. A valorar y aceptar a cada miembro de la familia tal como es. Esto es muy importante, le voy a decir por qué. Si usted estudia el libro de Génesis, y estoy dando Génesis ahora en la iglesia ya, si ustedes estudian Génesis se darán cuenta que una vez tras otra el favoritismo destruyó las familias de los patriarcas. No había amor incondicional. Así que poder fomentar esto en la familia es parte esencial del discipulado. Amén. Eso implica también perdón y reconciliación. Escuché a una abuela diciéndole a su nieto en la iglesia, cuando el niño se portó mal, un niño como de 9, 10 años, ella le dijo,
El niño le dijo, perdóname porque lo hice mal. La respuesta de ella parece bonita, pero me rompió el corazón. Le dijo, no me pida perdón, mejor no lo haga y ya. ¿Tú estás pidiendo un imposible? ¿Cómo que mejor no? O sea, que tú le estás pidiendo que tu hijo de aquí en adelante nunca más cometa ningún error. Que no pida perdón. Al revés. ¿Cuántas veces mandó Jesús a que perdonáramos al que nos ofende? Y a nuestros hijos, ¿cuántas veces? Más todavía. Yo me acuerdo, mi hijo, cuando tenía como 7 años, en uno de esos momentos donde el Espíritu Santo se escondió ahí porque yo lo guardé, y yo estaba enojado, estaba enojado con él. Y entonces yo le dije, miren, uno a veces no se da cuenta que uno es más grande y es intimidante a un niño. Y me acuerdo que él estaba tan asustado conmigo y yo enojado, y yo le dije, ¿por qué tú no te puedes portar bien? La respuesta de él me desarmó para siempre. Y me senté y lo abracé y le dije, es verdad, mi hijo. Él me dijo, papá, es que es muy difícil portarse bien. Ahora, dígame una cosa, ¿eso es verdad o no es verdad? Yo dije, verdad, mi hijo. Eso es misericordia también, caminar con ellos en la fe, perdonándonos, restaurándonos unos a otros. Número 3, el servicio a los demás. Lo hemos mencionado 1.000.000 de veces, pero eso es parte del discipulado, servir al otro. ¿Cómo tú tratas a la muchacha que sirve en la casa? ¿Cómo le hablas? Ellos lo ven. Ella está para levantarme el plato, para eso que ella está. Eso es fuerte. O al conserje del edificio, o a la persona que está en la calle, o al que lleva el carrito, todo el mundo. ¿Cómo servimos a los demás? No a los importantes que queremos que nos vean, sino a los que nadie se da cuenta detrás allí. Eso es parte del discipulado. Déjame yo buscar oportunidades para que él pueda servir y entender lo que es servir al otro. Dice la palabra del Señor. Porque ni aún el Hijo del Hombre, dice Marcos 10:45, vino para ser servido. Oigan eso. Nuestros hijos lo estamos criando para que ellos sientan que vinieron a este mundo para ser servidos. A veces lo hacemos, hermanos, sin darnos cuenta. Por amor. Pero no, vino para servir, dice. Y para dar su vida en rescate por muchos. Ayudar a otros, fomentar una actitud de humildad. La arrogancia no la podemos anidar en la casa. Por ejemplo, ¿qué usted hace cuando usted va a un restaurante? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va a un restaurante y su hijo deja la mitad de la hamburguesa. O deja 3 pizzas, 3 pedazos de pizza. ¿Qué usted hace con ella? Bueno, usualmente a veces la dejamos. ¿Qué tal si en vez de dejarla tú le dices, ponla para llevar y vamos a dársela a alguien que la necesite? Siempre. Algo tan sencillo como eso se puede fomentar y es una enseñanza de servicio. Número 4, la generosidad y la hospitalidad. Uno de los pecados capitales debería ser la tacañería. ¿Verdad? Una cosa desagradable. La generosidad en nuestros hijos, que sean generosos. Y además, hospitalario con la gente que llega a la casa. Cómo servir y hospedar. Voy a ir avanzando. Dice Hebreos 13:2, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lleven gente a su casa, misioneros, creyentes, que sus hijos lo vean, ustedes vean cómo sirven a ellos y los acoplan. Yo estoy abusando hace años de eso con Melvin y Jennifer, pero... Y número 5, el cuidado del medio ambiente y la creación. El amor a lo que Dios ha creado. Es decir, ¿cuál fue el llamado de Dios en Génesis? Que lo guardáramos. Y nuestros hijos a veces tiran basura, malgastan el agua, etc. Yo sé que hay un movimiento pro ambiente que cree que el medio ambiente es Dios. Yo no me refiero a ese extremo. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de que no podemos cuidar los animales, preservar los árboles y el ambiente. Eso es parte del amor, del trabajo de amor. Y finalmente, número 3, la fe, la esperanza. Una esperanza firme. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a mantener una esperanza firme? ¿Ok? 5 cosas, 5 recomendaciones. En primer lugar,
miren las promesas del Señor. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Este punto, la palabra clave es enseñarlos a esperar en el Señor. Espera en el Señor. A veces usted tiene suficientes recursos para comprarle algo a su hijo de una vez. ¿Verdad que sí? Lo tenemos y quisiéramos hacerlo y decimos en el corazón, es que yo quiero hacerlo porque a mí nunca me lo hicieron eso. Pero a veces quizá lo que más le conviene a su hijo es esperar un momento adecuado. Saber lo que es, que no es de una vez la cosa, sino que se espera. Pero sobre todo esperar en el Señor. Y cuando no hay dinero y él tiene que orar para pedirle a Dios que lo mande. Eso también. Vamos a orar y si Dios dice que sí, y si Dios dice que no, y oramos, Señor, envíalo. Y cuando Él llegue, si llega, Señor, gracias. Y si no llega, Señor, gracias. Esperar, mirar sus promesas, la ayuda de Dios. Segundo, ayudarlos a tener una perspectiva eterna de la vida. Dice la palabra del Señor, porque esta leve y tribulación pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo fomentamos en el hogar una visión así de las cosas eternas, no de las temporales principalmente? Un enfoque en la vida eterna, una valoración de lo eterno sobre lo temporal. Amén. En tercer lugar, en la esperanza, podemos ayudarlos a cómo resistir en medio de la adversidad. Va a haber adversidad, nuestros hijos van a sufrir. Yo sé que nosotros queremos evitarle todo sufrimiento a nuestros hijos. Vamos al colegio y nos comemos a la profesora porque el amiguito de al lado lo mordió y yo no puedo permitir que a mi hijo le pase nada. Y podemos hablarlo. Pero ¿qué tal si también ponemos un enfoque en cómo pasar las adversidades? Quizás su hijo está recibiendo acoso escolar. Y esas cosas se deben denunciar, se deben hablar, se deben tratar con los demás, pero también con el corazón de su hijo. Porque ahora usted lo puede ayudar, pero mañana cuando esté afuera, nada más va a tener al Señor y debe aprender a depender de Dios. Ese texto que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. No temer, porque Dios está conmigo. Número 4, ¿cómo podemos fomentar la esperanza? A través de celebrar la gratitud. Den gracias al Señor porque Él es bueno, dice Primera de Crónicas 16, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos celebrar la gratitud. La gratitud debe ser central en la formación de nuestros hijos. Esta es una generación ingrata. Déjeme decirle algo, esta es una generación ingrata. ¿Y por qué? Y una de las razones, porque todos creen que se lo merecen, porque todos lo reciben a pedir de boca. Nosotros, la generación X, somos los culpables. ¿Por qué? Porque como nosotros nos ponían a coger lucha para conseguir las cosas, no queremos que nuestros hijos cojan lucha para conseguir las cosas. Y en el trayecto nos llevamos de plano la gratitud. Hay estudios que se han hecho acerca del impacto que tiene la gratitud en la felicidad de un niño. Los niños agradecidos son 100 veces más felices que los niños que no agradecen. Tenemos que buscar un plan para fomentar la gratitud en el corazón de nuestros hijos. ¿A dónde usted? No, yo no estoy obligado ni siquiera a darte wifi a ti. Yo estoy obligado a darte plátano, yuca y salami, ¿verdad? Y una ropa que yo pueda. Todo de ahí para adelante es gratitud. Y aún eso le agradecemos al Señor. El mío me iba a matar cuando yo le dije eso. No es para pisotearlos ni para sacarle en cara lo que le damos. Esa no es la idea. Es para que sean agradecidos a Dios por lo que reciben. Porque todo viene de Dios. Y por último, ¿qué mejor manera que sembrar esperanza que recordar siempre el retorno de Cristo? El otro día, una hermana estaba muy triste
Y yo le pregunté que por qué. Me dijo, porque le había dicho a un joven de la iglesia, ella le había dicho al joven, ay, que Cristo venga. Y el joven le respondió, ay, no, que yo tengo muchos proyectos todavía en mente. ¿Qué proyecto puede ser más importante que encontrarse con Cristo? Nuestros hijos tienen que aprender que Cristo viene un día y que esa venida es lo mejor que estamos esperando y que de ahí para adelante no hay nada que se compare con eso. Nuestra esperanza está más allá en el Señor. Al integrar estas características en el currículum del discipulado familiar, los padres pueden guiar a sus hijos hacia una vida arraigada en la fe, el amor y la esperanza en Cristo, preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y seguridad en Dios. Entonces, así como pregunté en la otra sesión, a la luz de estas cosas, ¿tú qué vas a hacer? Dios nos ha desafiado, nos ha hecho un llamado a ser padres discipuladores. Nos ha mostrado el plano de la construcción. Incluso estamos viendo el contenido del edificio. Está de nosotros ahora tomar estas cosas y aplicarlas. Cultivar una fe activa y vibrante, un amor dedicado y desinteresado en nuestros hijos y una esperanza inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, que esté en nuestros hijos a través del discipulado. Podemos preguntarnos cómo cultivar una fe activa diaria, cómo cultivar un amor desinteresado, esto lo hemos visto, cómo fortalecer la esperanza de nuestros hijos. ¿Qué significan estas cosas? Yo quiero invitarles hoy a un viaje que puede transformar no solamente la vida de sus hijos, sino también la de ustedes también, y la mía. Imagínense un hogar en donde la fe, el amor y la esperanza en Cristo brillan como una luz en medio de un lugar tan oscuro como el que vivimos. No subestimen el impacto que pueden tener estas cosas en las vidas de sus hijos. Enseñándoles la palabra de Dios, modelando el amor de Cristo, mostrándoles la esperanza que hay en Cristo. Yo les desafío a que terminemos estas sesiones con un llamado a ser padres valientes, contracorriente, que prioricen lo que Dios prioriza. Creo que juntos podemos criar una nueva generación que tenga fe firme en Dios, amor en Dios verdadero y una verdadera esperanza. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Es un llamado para nosotros imposible, Señor. Pero también repetimos y volvemos a orar, Señor, no sabemos qué hacer. En nosotros no hay fuerzas, pero a ti alzamos nuestros ojos. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.